Asambleísta María Paula Romo. Gracias, presidenta. Yo quiero empezar haciéndoles el pedido a los colegas del CAL. Señora presidenta, compañero Marco Murillo, compañero Fausto Cobo, compañero Francisco Ulloa, no sé si está aquí el vicepresidente, compañero Pedro de la Cruz. Nuevamente, el mismo llamado que les hice en la última sesión. Si con esta ley se hubiera aplicado el mismo argumento que se aplicó para negar la calificación de la ley de los consejos de igualdad entre hombres y mujeres, a esta ley tampoco la habrían calificado. La ley para el Consejo de Igualdad entre hombres y mujeres fue negada porque creaba algunas instituciones para garantizar la igualdad tal como lo ordena la Constitución, es decir, por artículos con mucho menos creación de gasto público que los que aquí se escriben, fue negada la ley del Consejo de Igualdad. No creo, por supuesto, que se tenía que dejar de calificar esta ley, obviamente que no, pero creo que tampoco se podía usar el argumento que se usó para negar la ley de igualdad entre hombres y mujeres y personas de diversa condición sexogenérica, que con este argumento ha sido negada 2 veces por el CAL. Ahora sí quisiera referirme al tema de la ley que estamos discutiendo. Todos hemos dicho ya, quienes vinieron en Comisión General nos han recordado, 1 de cada 3 ecuatorianos es un o una joven que tiene entre 15 y 29 años. Hay que tener mucha atención cuando discutamos el tema de la edad para que lo que en un momento se piensa como una concesión y una ampliación de derechos no se termine convirtiendo en el pretexto para criminalizar a los adolescentes en el país. Quiero sumarme también a lo que dijo uno de los jóvenes que presentó sus ideas el día de hoy y dijo: es inconcebible sumarnos a lo que algunos sectores retardatarios en el país han propuesto sobre criminalizar a adolescentes. Y quiero usar las mismas palabras. Es retardatario que en el proyecto de Código Penal Integral el Ejecutivo haya propuesto la criminalización de los adolescentes desde los 16 años. Creo que también la buena noticia es que la Comisión de Justicia se ha pronunciado ya varias veces en contra y así esperamos que suceda en el Pleno de la Asamblea. Pero es lamentable que esa propuesta retardataria esté recogida en el proyecto presentado por el presidente de la República. ¿Qué caracteriza a esta discusión sobre la juventud? ¿Qué es la juventud? Un momento de transición. Un momento de transición en la vida y por eso también a lo largo de los años la juventud se fija en distintas etapas. Probablemente hace 100 años ya no era un joven alguien de 20 años porque tenía ya su familia formada y unas responsabilidades que asumir. En varias de nuestras primeras constituciones la ciudadanía se establece desde los 14 años. Pero conforme nuestra esperanza de vida es más amplia, también este periodo de transición en el que los seres humanos nos dotamos de herramientas para la vida y de herramientas para la vida en autonomía, es un periodo que se va haciendo cada vez más amplio y que cada vez tiene más necesidades, porque cómo enfrentar esa vida con autonomía así nos lo exige. Entonces, este momento de la vida, esta transición en la vida, que es la juventud, es un momento en el que además los hombres, las mujeres, tomamos diferentes definiciones. Una definición sobre cómo vamos a trabajar, cuál va a ser nuestra participación en el mercado laboral, nuestra formación, nuestra educación, cómo formamos familias y afectos, y también es el momento en el que se inicia la vida sexual de los seres humanos. Los datos en el Ecuador nos dicen que los jóvenes están iniciando, los y las jóvenes en promedio, su vida sexual activa a los 14 años. Ese es el dato que tenemos hoy en el país. Entonces, es también un asunto de derechos y de salud el atender los servicios, las demandas que sobre salud sexual y reproductiva los adolescentes y los jóvenes en el país nos plantean. El 36% de los jóvenes entre 15 y 18 años hoy en el país no asiste a ninguna institución educativa. Es cierto lo que aquí nos dijeron en la mañana, hay jóvenes, hombres y mujeres que mueren porque se suicidan, pero entre las 3 principales causas de muerte en el país están las agresiones y los accidentes violentos, los suicidios y los abortos mal practicados. En el Ecuador tenemos hoy en día el índice más alto de embarazo adolescente de la región. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué en el Ecuador las adolescentes se están embarazando en edades más tempranas que en el resto de países vecinos y con realidades parecidas? La encuesta de violencia de género, la encuesta de violencia para las mujeres en el Ecuador,
que aprovecho para la cuña, la vamos a presentar aquí con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la próxima semana, el miércoles. Todos ustedes y todas ustedes han recibido ya una invitación y esperamos que podamos estar juntos para revisar esos datos. ¿Qué nos dice la encuesta? Que cuando las jóvenes se casan entre los 16 y los 20 años, las jóvenes, las adolescentes que han contraído matrimonio entre los 16 y los 20 años, el 70% han vivido violencia en su pareja. No hay ningún dato que sea un factor más importante para evitar la violencia de género que la edad de matrimonio. Mujeres casadas entre los 16 y los 20 años, el 70% de ellas han vivido violencia en su pareja. Mujeres casadas entre los 26 y los 30 años, solo subrayo, el 30% vive violencia de género en la pareja. Entonces, ahí tenemos otro dato muy importante y seguimos esperando la ley por la que estamos reformando la edad de matrimonio en el Ecuador, que es la más temprana en el continente y una de las más tempranas en el mundo. Aquí, hoy, los padres pueden autorizar el matrimonio de sus hijas mujeres desde los 12 años, mientras para los hombres es desde los 14. ¿Qué más pasa en el Ecuador con los jóvenes? En el Ecuador, es verdad, se habla mucho de los jóvenes asociándolos a temas de criminalidad o de consumo de drogas y estupefacientes. ¿Qué nos dice la encuesta de preponderancia de consumo del CONCEP? Tenemos datos duros para eso, que a lo largo de su vida, hasta antes de cumplir 18 años, menos del 10% de jóvenes han probado alguna vez en su vida una droga, pero el 70% han consumido alcohol. ¿Qué estamos discutiendo entonces? ¿Cómo enfrentamos ese, que es el verdadero problema de consumo en el país? El verdadero problema de consumo en el país es el problema de consumo de alcohol. Y por si acaso no estoy sugiriendo que ahora lo declaremos ilegal, ahora que parece que cada cosa que no podemos enfrentar o que no podemos resolver, lo que hacemos es prohibirla. No estoy sugiriendo que la prohibamos, pero estoy diciendo atención con ese dato. Y para el dato de drogas, pues evidentemente 30 años de prohibición tampoco han resuelto el problema ni del consumo, ni del tráfico, ni de la producción. Pero este es un tema que tenemos que discutir. La Constitución del 2008 garantiza la universidad gratuita para los jóvenes, una conquista muy importante. Pero ¿qué es lo que acaba de suceder? Hay un programa que ha iniciado la CENESID y que me parece que todos lo aplaudimos, yo al menos lo aplaudo, que los mejores estudiantes escojan su carrera y su universidad y que el gobierno, el Estado ecuatoriano, garantiza que ahí se eduquen. Excelente. Pero al resto, ¿qué pasa con los peores estudiantes? ¿Nosotros les escogemos entonces la carrera? El 25% de quienes se presentaron a las pruebas de ingreso no las pasaron. Y ese no es un problema de un estudiante que no ha hecho bien su trabajo, es un problema del sistema educativo que los ha preparado o no los ha preparado de la manera correcta. Y del 25% que fallaron sus pruebas de ingreso a la universidad, el 80% venían de colegios públicos. Entonces, ¿qué tiene que decirles a los jóvenes, hombres y mujeres de este país, el sistema educativo ecuatoriano, con sus responsabilidades en el pasado y en el presente? Porque esos jóvenes, estos 5 años, el ciclo final de sus estudios, ya los han hecho con estos nuevos diseños y con estas nuevas políticas. Así que hay una parte en la que podemos hablar de responsabilidades del pasado y hay otras responsabilidades que son responsabilidades de presente. ¿Qué pasa con la nivelación de la que se habla en la Ley de Educación Superior? ¿Esa nivelación es antes o es después del examen? Porque si es después del examen, ¿en qué momento hacemos un esfuerzo para cerrar la brecha educativa de los jóvenes que se graduaron en colegios privados y en colegios públicos, de los jóvenes que se graduaron en provincias pequeñas y distantes o de los jóvenes que se graduaron en las provincias más grandes del país? ¿En qué momento cerramos la brecha si la nivelación viene después del examen, cuando ya hemos excluido a 1 de cada 4 adolescentes que se presentaron para acceder a nuestra gran conquista de la universidad gratuita? Gracias, Presidenta. Un par de ideas más. Creo que tenemos algunos otros datos sobre esta ley que debemos añadir. ¿Qué sociedad estamos entregándoles a estos jóvenes? El día de ayer murió en Chile Daniel Zamudio, un joven de 24 años que fue agredido, le marcaron esvásticas en el cuerpo con un vidrio, le cortaron un pedazo de la oreja, estuvo 26 días en terapia intensiva y esta agresión la sufrió de otros 4 jóvenes porque Daniel Zamudio era un joven homosexual. Es lo que se llama un delito de odio.
¿En el Ecuador pasan estas cosas? Sí, en el Ecuador pasan estas cosas. Existe desde hace años en la Fiscalía una denuncia por un crimen de odio contra Cora Cadena. Concluyó su tiempo, asambleísta Romo. Enseguida termino, señora presidenta. Afortunadamente, lo de Cora Cadena fue una agresión que no tuvo el final desafortunado del que hoy estamos hablando, pero ahí también tenemos un tema pendiente para garantizar los derechos de libertad estética, de libertad cultural y de otras libertades para los jóvenes en el Ecuador. Creo que la ley es importante y creo que necesita un poco más de debate y que la vinculemos con otros temas. Gracias, presidenta.